Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. La corrupción, como el agua, fluiría para llenar cualquier recipiente que pudiera contenerla. Era inevitable que se filtrara por las grietas purulentas de la envejecida Nueva República y se filtrara desde su recipiente hasta los cimientos de la Orden Jedi. Una vez allí, permanecería invisible e intangible, hasta que uno de los Jedi más grandes decidiera buscarla por sí mismo. El conde Dooku la había visto. La había olido. La podredumbre, la arrogancia y la ceguera dogmática, la incapacidad del Consejo Jedi para cambiar el rumbo que habían establecido. Solo tenían que tragarse su orgullo y mirar más allá de sus propias narices, bajar de sus cómodas cámaras del Consejo para ver cómo las grietas se extendían mientras el peso de una galaxia entera aplastaba lentamente a la Orden. Solo tenían que mirar, pero lo consideraban indigno de ellos. Al partir, el conde Dooku esperaba una sensación de alivio, que sus cargas se aliviaran y pudiera pensar en otra cosa. Encontrar un problema menor que realmente pudiera resolver. En cambio, estaba aún más preocupado que antes. Originalmente, Dooku había pensado ingenuamente que si no podía resolver los problemas de la galaxia, tal vez podría hacer algo con los de su mundo natal, pero incluso allí, la corrupción que corroía a la República hacía imposible arreglar nada. Las amenazas que enfrentaba su pueblo, los aranceles agobiantes, la depredación corporativa y los UPS, todo ello con la complicidad de la República. Convertirse en el conde de Sereno solo había hecho aún más evidente que algo necesitaba un cambio. Algo grande. Las enmarañadas redes de intereses burocráticos estaban en la cama con las élites ricas y poderosas del núcleo, a quienes no les interesaba formar un ejército. Así que los esclavistas y rompepiernas se enriquecieron, y sus apetitos crecieron con ellos. Cada vez más hambrientos, cada vez más codiciosos. Votar cualquier tipo de resolución o ley en el Senado era prácticamente imposible. Los mundos del borde interior y del núcleo, más grandes y prósperos, superaban en número a los asediados bárbaros y montañeses del borde exterior con creces. ¿Por qué pagarían por un ejército que no necesitaban? No cuando se beneficiaban tanto del statu quo. Cuando Dooku no estaba furioso, simplemente se sentía cansado. Algunos días parecía que la energía de la frustración era lo único que lo impulsaba a seguir adelante. A veces era tan terrible que creía oír los susurros del lado oscuro, llamándolo con sus dulces promesas y soluciones rápidas. Pero todo lo que ofrece el lado oscuro tiene un precio. El conde Dooku ya no estaba seguro de poder pagarlo, aunque algo fuera mejor que la inacción. Bueno, cualquier cosa menos eso, por ahora. Maestro. Una voz femenina simulada interrumpió sus reflexiones. El conde Dooku giró la cabeza para observar al droide niñera serie Ro. Alto y diseñado para parecer inofensivo para quienes estaban bajo su cuidado, era un modelo diseñado exclusivamente para el cuidado y la enfermería infantil. En ese momento, esta unidad usaba sus funciones de autolimpieza para limpiar sus numerosos apéndices, recién llegada de la operación. Los pequeños y rápidos movimientos de sus innumerables manitas, frotando cepillos y paños casi lo hacían parecer nervioso. Dooku descartó la idea. ¿Quién sería tan insensato como para preocuparse por los sentimientos de los droides? ¿Sí? Dijo con un profundo barítono, disgustado por la interrupción. La condesa solicita su presencia. Por un momento, el conde consideró esperar, pero descartó la idea. Era su deber irse, e irá. Así que ha llegado la hora. Dejó delicadamente su copa de vino en la mesa de lectura junto a su asiento antes de levantarse, con un pequeño resto de la sustancia en el fondo. La tenue luz verde de su calentador de plasma apenas iluminaba la sala. El destello verde, del tamaño de una uña del pulgar, emitía suficiente calor para mantener la estancia a una temperatura razonable. Todos los muebles estaban hechos a mano con maderas nobles exóticas procedentes de las selvas serenoanas, y sus lujosas formas se perdían casi por completo en la oscuridad que envolvía la habitación. El conde Dooku no había tenido intención de meditar tanto tiempo, pero el sol se había puesto sobre su hogar en la montaña y no se había molestado en encender las luces, sumido en sus pensamientos. El castillo sereno era inmenso, encaramado en un alto acantilado, con un extenso jardín y una imponente vista del valle fluvial boscoso que se extendía a sus pies. También estaba prácticamente vacío, con grandes salones desolados que conectaban las dos alas y la alta torre que se alzaba sobre toda la estructura.
Dooku había vivido y desperdiciado la mayor parte de su vida como y para los Jedi, y por lo tanto estaba acostumbrado a la humilde austeridad de la orden, por lo que el castillo Sereno solo estaba ocupado por los droides necesarios para mantenerlo en buen estado. Los únicos habitantes conscientes eran el conde, cuando no estaba en el mundo exterior haciendo negocios, y su esposa. Y ahora uno más. El eco de sus pasos anunció su presencia a su esposa mucho antes de que llegara, así que al hacerlo, la encontró mirándolo expectante al cruzar la puerta. A diferencia del resto del castillo, esta habitación estaba brillantemente iluminada. El aroma a parto impregnaba el dormitorio, y Dooku se sorprendió de su intensidad. Había olido campos de batalla antes, pero nada como esto. Sangre, líquido amniótico e incluso heces, ahora recién disimuladas con productos de limpieza, mientras el droide niñera se apresuraba a preparar la habitación para la presencia del conde. Lo que hacía extraña la escena al conde era la inmensa concentración de la fuerza. Disminuía rápidamente y ya apenas superaba la normalidad del planeta, pero la fuerza no silenciaba sus maquinaciones. ¿Es esto común en todos los nacimientos? La condesa estaba cubierta de sudor, irradiando agotamiento y alivio a través de la fuerza. Junto con, por alguna razón, una pequeña dosis de miedo. El conde Dooku se había casado por pura necesidad pragmática. La familia Sereno era numerosa y estaba llena de hombres ambiciosos como su hermano, Ramil. Cuando Dooku dejó la Orden Jedi y regresó a Sereno, se sorprendió al descubrir que su hermano mayor, el entonces conde, conspiraba con piratas para asaltar Sereno. Tras derrocar a su hermano, Dooku no tuvo más remedio que convertirse en el nuevo conde y jefe de la casa Sereno. Con casi 60 años y sin heredero, descubrió una gran diana pintada en su espalda mientras todos sus sobrinos y sobrinas empezaban a fijarse en sus títulos y propiedades. Para defender sus nuevas posesiones, había sido necesario casarse. Atmn era prima lejana suya, hija menor de la rama Raxus de la familia Sereno. Tampoco pudo negarse cuando su padre le propuso casarse con un hombre casi 3 veces mayor que ella. Era hermosa, incluso ahora, con un cabello castaño intenso y ojos azul oscuro. Su piel estaba pálida, sonrojada y húmeda por el sudor del esfuerzo. Hasta ese momento, Dooku había encontrado su relación tensa. Atmn le tenía miedo, aunque sospechaba saber por qué. Percibía su nerviosismo desde el día en que se conocieron, y nunca desapareció. A veces la encontraba decepcionada con él, y no sabía qué hacer al respecto. Además de cumplir con sus deberes, había aprendido a evitarla para que pudiera estar en paz. Últimamente, incluso había sentido cierto resentimiento proveniente de ella en la fuerza. Bueno, después de todo, era un anciano. Era natural. Se aseguraba de que sus necesidades fueran satisfechas. Estaba alimentada y contaba con un presupuesto considerable para decorar sus habitaciones y vestirse, droides de servicio y libertad para viajar. En lo que respecta a su deber para con el conde, este había sido amable. Procrear era algo en lo que no tenía experiencia previa, pero se dejó guiar por la fuerza. A pesar de las enseñanzas de la orden que prohibían tales conexiones, el conde Dooku descubrió que la fuerza se deleitaba en el proceso de crear una nueva vida. Sus sentimientos e intenciones le habían dicho lo que disfrutaba, lo que deseaba, y su voz había sido tan fuerte que le había dejado zumbidos en los oídos. En ese momento parecía más feliz que nunca, pero ese escalofrío persistente de miedo nervioso seguía presente. En contraste, la bebé en sus brazos irradiaba un miedo desconcertado y frustración, que Dooku sospechaba que era lo que sentían la mayoría de los bebés al descubrir su propio nacimiento. ¿Te gustaría sostenerla?, ofreció Atmn, extendiendo a la niña. La paternidad había sido lo último que Dooku deseaba, pero el sentido del deber lo impulsó a cruzar la habitación. Al tomar a la niña y sostenerla en brazos, supuso que tal vez sentiría algo. Orgullo paternal, amor o lo que fuera. En cambio, solo sintió una extraña sensación de violación. Había creado una hija. Una conexión más rota con los Jedi, y con todo lo que había conocido. Al otro lado de la habitación, Dooku sintió la mirada expectante de Atmn, deseando algo. Bien hecho, le dijo, mirándola a los ojos. Nuestra línea está asegurada. Rabia. No se notaba en su rostro, incluso ahora estaba demasiado serena, pero una rabia fría se apoderó de Atmn, y Dooku se dio cuenta de que la había molestado. Ahora era madre, por supuesto que quería que él le mostrara amor a su hija. Un amor que él simplemente no albergaba en su corazón. Bueno. Le sonrió con fuerza. Me alegra que lo apruebes. Fue a devolver a la niña a su madre cuando algo le llamó la atención. La fuerza se movía en la habitación. Activa. De alguna manera, la usaban.
Alguien la usaba. La niña gritaba en la fuerza, confundida y asustada, tan fuerte que si fuera un sonido real, sería un rugido ensordecedor. Rápidamente, se acercó a ella y compartió con ella sentimientos de seguridad y protección, y la niña se detuvo al instante. Mientras Dooku miraba a su nueva hija, ella lo miró en silencio, permaneciendo extrañamente quieta para alguien tan joven. Algo flotaba en el aire. Hubo un momento de tensión que Dooku no pudo explicar. Como si muchos estuvieran viendo ese momento y esperando conteniendo la respiración. Es sensible a la fuerza, declaró Dooku con voz firme y tranquila, pero ahora se sentía extrañamente nervioso. Extendió la mano y le puso 2 dedos en la frente. El lado luminoso fluyó a través de él y hacia ella. Sus voluntades se encontraron en la fuerza, y la de ella era sorprendentemente resistente. Ella era fuerte en la fuerza, pero él también. Sin embargo, no estaba entrenada y era una bebé exhausta. Tras un momento de resistencia, la niña se durmió, cerrando los ojos. Aquí, dijo, devolviéndole la niña a su madre. Ella lo miró conmocionada. Ese miedo que siempre sentía en ella ahora estaba inflamado, una corriente subterránea gélida que había burbujeado a la superficie y era casi una inundación. Sensible a la fuerza, como los Jedi. La voz de Atemeen sonaba tensa. ¿La querrán los Jedi? Haré la llamada necesaria, dijo el droide enfermero desde la puerta, y se giró para irse. Apenas había cruzado el umbral, se quedó congelado. La presión del aire cambió, provocando un leve estruendo que resonó en los oídos de todos, mientras la placa frontal del droide se doblaba en el aire. Como una lata vacía aplastada por una mano gigante, el droide se desplomó, con la cabeza rodando entre una lluvia de chispas. Eso no será necesario, declaró el conde Dooku. La rabia lo invadió sin control, pero ya no era un Jedi, así que ¿por qué controlarla? ¿Esa orden corrupta y ciega? ¿Esa colección de idiotas satisfechos de sí mismos? Hombres que conocía, con quienes había hablado y a quienes había seguido la sabiduría en el pasado. Ahora no confiaba en ellos, ni con el futuro de la galaxia, y mucho menos con su propia sangre. Le habían arrebatado muchas cosas a Dooku, pero esto era algo que no les permitiría. Con un pensamiento, el conde Dooku envió los restos al pasillo para que se ocuparan de ellos más tarde. Se volvió hacia su joven esposa, quien lo miró conmocionada. Este será nuestro secreto, le dijo el conde Dooku. Cuando nuestra hija tenga la edad suficiente, el consejo no tendrá por qué enterarse de ella. Atemeen lo miró desde la cama, y por una vez, esa fría corriente de miedo que siempre había sentido en ella desapareció por completo. Una cálida sensación de felicidad, alivio y certeza la inundó, y le dijo, por supuesto. Sí, puedes entrenarla. Dooku asintió y luego miró a la niña su hija. Una serie de emociones y deseos lo recorrieron, como nunca antes había sentido en la Orden Jedi. Quería seguir abrazándola, quería que estuviera a salvo. Era irracional, pero de alguna manera le recordaba a Qui-Gon. Apartando esos pensamientos y sentimientos, le devolvió la bebé a su esposa, y ella la miró fijamente, con el corazón rebosante de amor y satisfacción. Rebosante, sin duda, ya que algo de ello llegaba también a Dooku. Las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos, hasta que parpadeó para contenerlas. Con la ayuda de la fuerza, acercó una silla para sentarse junto a su esposa. Necesita un nombre. Tanya, dijo Atemeen, y luego lo miró en busca de aprobación. Me gusta Tanya. No era un nombre tradicional, pero el conde Dooku asintió y dio su consentimiento. Tanya de la casa Serenó, mi heredera. Siendo la hija mayor de una familia noble menor del borde exterior, Atemeen había sido criada con la terrible carga de saber el curso exacto de su vida desde una edad temprana. Desde que tenía 11 años y su madre le dio la charla, supo que todo terminaría en matrimonio con alguien elegido por su padre. Si era posible, él elegiría a un buen hombre para ella, alguien en quien pudiera confiar y que fuera amable con ella, pero al final, su deseo de que estuviera segura y feliz se sopesaría contra los beneficios potenciales que cualquier pareja podría aportar. Un marido podía ser influyente y terrible, y si su padre consideraba lo primero más importante que lo segundo, él no sería quien tuviera que vivir con las consecuencias. Como cualquier chica del borde exterior, siempre había soñado con Coruscant. El centro plateado de la República, el corazón palpitante de la galaxia, el brillo, el glamour, el lugar donde la gente importaba. Todos los holovídeos que vio de niña se produjeron allí, todas las canciones que escuchó, todos los periódicos insulsos que había leído. Atemeen había deseado ir allí con tantas ganas durante tanto tiempo. Bueno, ese sueño se desvaneció cuando se casó con un ex Jedi de 60 años.
Unos meses antes, tras la boda, sus padres la llevaron al salón familiar y cerraron la puerta con llave, antes de darle la noticia con la mayor delicadeza posible. El conde Dooku estaba ahora al mando de la familia, y necesitaría un heredero y, como mínimo, un sustituto. Era una gran oportunidad para que los Raxus Serenos ascendieran entre la extensa casa Serenó, y el nuevo conde era un antiguo Jedi con un historial estelar y mucha influencia en Coruscant. ¿Acaso no amaba Coruscant? Así que tendrían mucho de qué hablar. Por supuesto que la cuidarían, e incluso viviría en el Palacio Serenó. ¿No sería genial? ¿Verdad? La boda había sido un gran acontecimiento, a pesar de la rapidez con la que se organizó. Casi toda la extensa familia Serenó había asistido a la ceremonia. Tías, tíos, primos, varones y condes menores de Antar, Kooriva, Murkana y otros lugares de los que apenas había oído hablar. No era de extrañar. Lo que realmente la impactó fue ver a hombres verdaderamente poderosos entre los invitados, figuras como el mismísimo duque de Raxus, el insectoide archiduque de Geonosis, senadores de la República e incluso el gran maestro de la Orden Jedi. ATMN incluso reconoció a figuras más infames, como el virrey de la Federación de Comercio, un hombre llamado Gatón Bigla que vestía una armadura pulida e insistía en que su legítimo título era Mandalor, y un Uth tatuado llamado Sleiron. Fuera lo que fuese lo que ATMN hubiera deseado, su matrimonio se había convertido en tema de la diplomacia galáctica, atrayendo miradas desde lugares tan lejanos como Coruscant, y con la presencia de muchas de las figuras más poderosas de todo el borde exterior. Al menos iba vestida para la ocasión. Su primera impresión del conde había sido mucho mejor de lo que se había imaginado. A pesar de su edad, seguía siendo elegantemente atractivo. Regio, alto, de porte orgulloso y ojos marrones, claros y serenos. Solo cuando estaba con él en el altar, esperando para intercambiar votos, se dio cuenta de que apenas le prestaba atención. Mientras estaban allí, juntos, en su boda, con los hombres más poderosos de la galaxia observándolos intercambiar votos, su mente estaba en otra parte. Fue una decepción mayor de la que podría haber esperado. Para ATMN, su matrimonio con Dooku fue un acontecimiento aterrador e inevitable que cambiaría su vida para siempre. En contraste, él apenas pensaba en ella. Después de la recepción, volaron juntos en la nave personal de Dooku. El conde apenas la miró. Sentada allí, con la cabeza bien alta, una cadena de plata sujetando su capa a la espalda y la natural imperiosidad de su presencia, por primera vez en su vida, ATMN se sintió completamente empequeñecida por alguien. Había estado nerviosa pensando cuando yacerían juntos por primera vez. ATMN había revelado su virginidad en secreto años atrás en una aventura con un guardia de la casa, quien fue despedido discretamente cuando sus padres lo descubrieron. Si al conde le sorprendió su falta de virginidad o si siquiera le importó, ATMN no lo sabía. Lo que sí sabía era que, de los dos, el conde era, con diferencia, el mejor amante. Las sensaciones de esa noche fueron indescriptibles. A pesar de apenas conocerse, el conde pareció entender exactamente qué quería y cuándo, dejándola sin aliento y estremeciéndose. Una energía fluía entre ellos. Solo así ATMN podía concebirlo. Había un vínculo ancestral y primigenio que los conectaba, y un potente crujido en el aire. Durante esas horas, sintió que la galaxia entera dependía de ese momento, que ambos estaban forjando el futuro en ese preciso instante. Al final, ATMN simplemente supo que los esfuerzos no habían sido en vano, que no necesitaban más intentos. Mientras yacía a su lado, con sus grandes manos acunándola protectoramente, descubrió que por primera vez no le tenía miedo. Tal vez, solo tal vez, este matrimonio pudiera funcionar. Entonces llegó la mañana y el conde se había ido. Para cuando lo volvió a ver, estaba tan frío, distante como antes. Caminaba por los pasillos de su palacio, sin parecer notar la presencia de ATMN. Solo hablaban de sus horarios y de cuándo sería un buen momento para volver a acostarse. Por lo demás, le ofrecía un presupuesto personal, le daba permiso para viajar libremente y la ignoraba. Esos 9 meses fueron increíblemente solitarios. A veces se preguntaba si alguien se daría cuenta si moría. Los pasillos vacíos del Palacio de Serenó estaban habitados únicamente por droides de servicio básico, que cumplían a toda prisa con sus tareas asignadas, emitiendo solo algún pitido ocasional. Ante el aburrimiento y el aislamiento, ATMN dedicaba su tiempo a llamar a su familia, a conocer su nuevo mundo natal y a prepararse para su inminente maternidad. Una vez que su embarazo empezó a notarse, incluso el sexo con el conde cesó.
Las solo llamadas a su familia se convirtieron en algo casi cotidiano, hasta que empezó a oír la molestia en las voces de sus padres y hermanos, y ATMN decidió dejar de molestarlos tanto. Sus viajes por el planeta se convirtieron en una excusa para pasar tiempo con cualquiera, incluso con un desconocido que casualmente ofrecía visitas a museos. ATMN gastó gran parte de su presupuesto personal en cosas inútiles como artefactos antiguos y tallas de madera hechas a mano. Incluso pasó un día en un campo de tiro de blasters de una boutique solo para que los vendedores pasaran tiempo con ella. Retomaba y abandonaba toda una gama de aficiones, desde los arreglos florales y las ceremonias del té hasta las manualidades y la cocina. Con el tiempo, lo único con lo que seguía sintiéndose verdaderamente conectada era con su hijo nonato. Sentir las patadas y los movimientos del bebé en su interior se convirtió en su mayor consuelo. Cuando llegó el momento del parto, ATMN estaba asustada, pero también emocionada. Se había estado preparando durante mucho tiempo, leyendo con entusiasmo guías sobre la maternidad, que contenían todo tipo de lenguaje científico que describía las etapas del desarrollo, las necesidades dietéticas y psicológicas, las prácticas recomendadas y más. Algo que su lectura dejó claro fue la absoluta importancia de ambos padres para un niño. Sin un padre y una madre involucrados activamente en su vida, los niños en crecimiento se enfrentaban a una amplia gama de problemas sociales y emocionales, e incluso obtenían puntuaciones más bajas en las pruebas de matemáticas. Casi cualquier trastorno del comportamiento que se pueda imaginar, desde la violencia hasta el abuso de especias, la búsqueda de emociones fuertes y otras formas de autolesión, el hilo conductor que los unía era la ausencia de un padre, una madre o ambos. Para que su bebé creciera correctamente, ATMN necesitaría a Dooku. El parto transcurrió tal como lo esperaba. El droide nodriza que Dooku había comprado exclusivamente para este momento estuvo a la altura de las circunstancias. Todo el proceso duró desde bien entrada la tarde hasta poco antes de la medianoche. ATMN se esforzó, gimió y se sintió resentida porque su esposo no estaba allí para ayudarla, pero al final su bebé nació sana. El droide nodriza cortó el cordón umbilical y ATMN sostuvo a su hija por primera vez, mientras la máquina se alejaba para informar al conde de la buena noticia. La hija de ATMN era pequeña y arrugada. Los fluidos del parto le habían teñido la piel de un color extraño, y miró a su madre con ojos azules nublados antes de volver a cerrarlos y empezar a llorar. ATMN había conseguido callar a su hija cuando llegó su esposo. Fuera cual fuera la expresión que esperaba ver, ATMN no estaba preparada para la tristeza en la mirada del conde al contemplar a su hija. Bien hecho, ahora nuestra línea está asegurada, le gritó ATMN. Bajó las sábanas, apretó la palma de la mano y por un instante quiso extender la mano por encima de la cama y arrancarle los ojos. Entonces llegó la noticia de que su hija era sensible a la fuerza, como si le hubieran vertido un cubo de agua helada sobre la cabeza. Poco después, por primera vez, ATMN se sintió agradecida por su esposo cuando destruyó al droide nodriza y prometió entrenar a la niña. Tanya dormía en sus brazos, y con su esposo a su lado ofreciéndole calor y protección, ATMN no tardó en caer también en un sueño profundo. Al despertar, se sorprendió al descubrir que el conde Dooku seguía allí, cuidando de su esposa e hijo. Él se dio cuenta de que estaba despierta enseguida y llamó a un droide para que le trajera comida. Una oleada de pánico recorrió a ATMN. Se suponía que debía alimentar al bebé. ¡Oh, no! Era una madre terrible. Rápidamente se levantó la parte delantera de la túnica y se la puso por la cabeza. En cuanto Tanya vio los pechos expuestos de su madre, pareció saber qué hacer de inmediato y succionó su pezón con vigor. El conde Dooku arqueó una ceja. ¿Por qué entras en pánico? Se suponía que debía alimentar al bebé en la primera hora, gimió ATMN, aliviada de que su hijo pareciera estar bien. ¿Cuánto tiempo dormí? No mucho, dijo el conde. Seguro que estará bien. No, Tanya necesita calostro los primeros días, y solo lo preparo para esos días, lo corrigió ATM. Es importante para su crecimiento y su sistema inmunológico. Ya, veo. No, obviamente no. Mientras ATMN amamantaba a su hija, descubrió que la lactancia materna era bastante incómoda. La sensación de los fluidos moviéndose por su pecho era casi como si su estómago se revolviera si se cayera de repente, y una presión punzante se acumulaba lentamente en sus pezones. Finalmente, el droid regresó con una comida caliente, que se apató hasta que Tanya terminara de comer. Una vez que la bebé estuvo saciada, eructó, cerró los ojos y volvió a dormirse, ya agotada. La sostendré mientras comes, dijo Dooku, extendiendo la mano hacia Tanya. Asegúrate de sujetarle el cuello.
ATMN se inquietó, y una vez satisfecha de que lo hacía bien, se quitó la túnica, agarró el plato y empezó a comer. Sin saborear nada, masticó y tragó rápidamente, acompañándolo todo con un vaso de agua. Tan rápido como pudo, ATMN terminó su comida antes de llevarse a Tanya de vuelta. Entonces, ¿es sensible a la fuerza? ATMN miró a su esposo. ¿Qué significa eso exactamente? Doku pareció pensativo por un momento. Es más que solo sensible a la fuerza. Significa que tiene el potencial de comunicarse con ella y acceder a ella. Tanya ya lo está haciendo, e incluso ahora su conexión con la fuerza es tan fuerte como la de un Jedi adulto. De acuerdo. ATMN tragó saliva. ¿Está en peligro? Sí. Habló Doku. Es muy fácil cometer un error con la fuerza y hacerse daño a uno mismo y a los demás. Podría hacer algo simple, como levantar algo demasiado pesado y sobresaltarse. Si pierde la concentración, podría ser aplastada, o algo peor. Hizo una pausa. Hay otros riesgos, pero este es fácil de entender. ATMN miró a su hija con miedo. ¿Y cómo lo detenemos? Necesitará supervisión constante. Doku frunció el ceño. Hasta que tenga la edad suficiente para aprender a controlarse. De acuerdo. Eso, podemos hacerlo. ¿Qué hago si recurre a la fuerza y tú no estás cerca? Una simple distracción servirá, respondió Doku. Cualquier cosa que mantenga su mente alejada de la fuerza. Si recurre demasiado a la fuerza, podría comunicarse accidentalmente con un Jedi, que la buscará. Y, ATMN se mordió el labio. ¿De qué otra manera la escondemos de los Jedi? Si su conexión con la fuerza se mantiene en secreto, y si el conocimiento permanece entre nosotros, puede que nunca lo sepan. Doku frunció los labios. Sin embargo, el templo siempre tiene Jedi meditando y buscando por la galaxia nuevas mentes que toquen la fuerza. Entonces, incluso con cuidado, ¿podrían encontrarla? Doku asintió. De acuerdo, y si la encuentran, el consejo entrará en razón. No pueden secuestrar a la niña, pero podrían intentar presionarnos. ¿Y si no lo hacen? El ceño imperioso que apareció en el rostro del conde Doku casi la hizo arrepentirse de haber hecho la pregunta, pero al verse obligada a elegir entre disgustar a su esposo y saber más que podría salvar a su hija, ATMN sabía que elegiría siempre. Por favor, ¿y si no lo hacen? Su esposo exhaló y fijó la mirada en la distancia. Tenemos opciones más extremas. ¿Cómo desafiar a los Jedi? Por así decirlo. Doku se giró para mirarla. Llevo mucho tiempo considerando separarme por completo de la República. ATMN se quedó boquiabierta. No era la primera vez que oía hablar de secesión. En Raxus, en particular, cada vez más voces pedían abandonar la República, incluso entre las casas nobles. Entendía por qué. Era evidente que el borde exterior necesitaba un ejército desesperadamente, pero aún así, de niña, esperaba que las cosas se resolvieran de alguna manera. Soñaba con Coruscant, después de todo, pero ahora era una mujer y sus prioridades eran diferentes. Si Sereno tenía que abandonar la República para que ella pudiera quedarse con su hijo, ahora se daba cuenta de que estaba totalmente dispuesta a hacerlo. Decidida, asintió a su marido. ¿De verdad podemos hacerlo? No será difícil, muchos ya lo desean. Incluso hay algunos mundos que estoy seguro están listos para unirse a nosotros. Doku frunció el ceño. Parece que los fracasos de la República son evidentes para toda la galaxia. Para todos menos para los Jedi. La amargura que subyacía en sus palabras no era precisamente sorprendente. ATMN sabía que había dejado la Orden Jedi por una razón, pero era la primera vez que el conde le hablaba y parecía vulnerable. ¿Por qué te fuiste? Quiso preguntar, pero no pudo, apenas se conocían. ATMN sabía que le confiaba a su hijo, pero no a sus sentimientos ni secretos más profundos. ¿Cómo podía confesarle su profunda soledad? ¿O sus sueños desvanecidos de ver Coruscant? Siendo honesta consigo misma, ATMN ni siquiera se sentía capaz de pedirle que viera un holovídeo sentimental con ella. Pero aún así, tenía que hacer algo. El conde giró la cabeza bruscamente cuando ella le tomó la mano. Su expresión era casi confusa cuando sus dedos se acercaron, pero no se apartó. Ella lo abrazó y sonrió, y él sostuvo su mirada un largo instante, con algo en sus ojos que ATMN no supo interpretar. Luego se apartó, poniéndose de pie. A ATMN se le encogió el corazón y volvió a mirar a la niña dormida para que no viera el dolor en su rostro. Oyó al conde Doku respirar hondo como si fuera a decir algo, pero se detuvo. Se quedó allí un buen rato antes de darse la vuelta.
Llamaré a un droide de servicio con agua caliente para limpiar a la niña. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, casi a toda prisa. ATMN tragó saliva, mientras el escozor del rechazo persistía mucho después de que el conde saliera de la habitación. No fue hasta que llegó el droide de servicio para ayudar a limpiarla a ella y al bebé que comprendió la verdad. Lo pongo nervioso. Fue a partir de ese día, recordó ATMN, que su relación con el conde comenzó a mejorar lentamente. No de repente, su vida no se transformó en un romance de cuento de hadas, pero las cosas definitivamente cambiaron para mejor. Para empezar, ambos empezaron a pasar tiempo juntos. El conde Dooku se aseguraba de estar cerca de ellos tanto como podía, al menos para ayudar a cuidar de Tanya. Aprendió a cambiarle los pañales, incluso a ayudar a eructar a su bebé. A pesar de su falta de tacto con ella, se esforzó al máximo para ayudar a criar a su hija. En las raras ocasiones en que el conde tenía que viajar fuera del planeta, a diferencia de antes, se llevaba consigo a su inexperta esposa y a su pequeña hija. Nunca hablaron de nada más allá de lo que era mejor para Tanya, pero ATMN sentía que había una creciente conexión entre ellos. Poco a poco se conocían y confiaban el uno en el otro. En una de las visitas del conde a Raxus, se ofreció a pasar un tiempo con Tanya mientras ATMN visitaba a sus padres. Fue genial, porque le dio la oportunidad de hablar a solas con su madre por primera vez en mucho tiempo. Había dos mundos habitados en el sector Raxus: Prime y Secondus. Uno, Raxus Secundus, era un hermoso mundo de bosques y llanuras con espectaculares canales y antiguas ciudades rebosantes de una cultura y arquitectura únicas, que atraían turistas de todo el núcleo. El otro, Raxus Prime, era literalmente un basurero. No ocurría nada destacable en Prime, nadie decidía quedarse allí, y su pequeña y enferma población tenía fama de loca, atormentada por los fantasmas de un antiguo imperio destruido en los días de la antigua república. Ni siquiera el anterior conde de Raxus Prime vivía allí. En su lugar, había elegido vivir con su familia en un palacio en Raxus Secundus. Digan lo que digan sobre la negligencia de este hombre en sus deberes, sin duda había construido un palacio encantador. Estaba repleto de fuentes y vidrieras, con una variedad de encantadoras rarezas y hermosos jardines, ubicado en las adineradas afueras de la capital, rodeado de otras mansiones y palacios. El mantenimiento era enorme, sin mencionar los costos iniciales de construcción. No era de extrañar que el conde de Prime fuera un derrochador, acumulando enormes deudas y transmitiéndolas a sus descendientes. Así fue como la Casa Serenó adquirió el palacio, hace unos 100 años, a un precio muy inferior a su precio real. La Casa Prime permaneció en Raxus Secundus, pero en lugar de vivir en un gran palacio, ahora celebraban su corte en una mansión respetable, aunque algo burguesa. En aquellos días, el Palacio Prime era más conocido como la Embajada de Serenó, y fue allí donde creció ATMN. Hacía unos 100 años, la Casa Serenó había conseguido hacerse con una baronía de Raxus Secundus gracias a un ingenioso matrimonio con una viuda amargada, a quien se convenció fácilmente de desheredar a todos sus herederos. En aquel entonces, el conde de Serenó encargó a su hermano menor la gestión de la nueva baronía, y desde entonces la Casa Serenó ha tenido una presencia permanente en la política de Raxus. El balcón del lado sureste del edificio ofrecía una vista excelente de las tierras de cultivo más allá de la ciudad, y en un día despejado, ATMN, su madre y sus hermanos habían disfrutado comiendo pastelitos y bebiendo bebidas dulces bajo el suave sol de la mañana. Ahora que, por primera vez en un año, ATMN tenía la oportunidad de hablar con su madre, se sintió aliviada al descubrir que estaba en el balcón sur, con una bonita mesa y un banquete ya preparado por los droides de servicio. Oh, mírate. Jessin Sereno recibió a su hija con un fuerte abrazo y un beso en cada mejilla. A sus 52 años, y con 5 hijos ya casi adultos, no era de extrañar que Jessin estuviera bastante regordeta y algo cansada. Sus mejillas, caídas y flácidas como gran parte de su cuerpo, estaban cubiertas de líneas y arrugas que la hacían parecer mayor de lo que era. El abrazo que se levantó para darle a su hija casi pareció agotarla, pues casi de inmediato se desplomó en su silla con un suspiro de alivio. Charlaron un rato sobre cómo había sido su vida desde la última vez que se vieron, y ATMN prometió llevar a su hija al día siguiente a conocer a su abuela. ATMN no quería preocupar a su madre con lo sola que se había sentido, pero esperaba recibir su consejo sobre al menos un tema. ¿Cómo conseguiste que papá se enamorara de ti?, preguntó ATMN, mirando su té. También tuviste un matrimonio concertado, ¿verdad? Jessin se recostó con una expresión divertida. Ay, a ti, sigues hablando como una adolescente, con esos romances tontos. A ATMN le ardía la cara.
Madre. No me parece raro que quiera que mi marido me quiera. No he dicho eso, replicó Jessin, agitando la mano hacia su hija. Es que esa palabra no es correcta. Enamorarse, es demasiado tarde para eso. La matriarca de la familia se inclinó hacia adelante en su silla. Enamorarse es lo que pasa en los solo vídeos y las novelas baratas. Dos personas que no pueden evitar sentirse atraídas la una por la otra hasta que nada más importa, como insectos a la llama. Si aún no te has enamorado del conde, simplemente no va a pasar. ATMN hizo una mueca al considerar el punto de vista de su madre. Aunque quería llevarse mejor con Dooku, nunca se sintió conectada como en uno de sus viejos holodramas. Los pensamientos y sensaciones descritos en ellos no se parecían en nada a lo que sentía por él. No puedes elegir enamorarte, pero puedes construirlo, aconsejó Jessin. Lleva tiempo, y empieza con la confianza, pero si la tienes y simplemente sigues construyendo poco a poco, con el tiempo te despertarás una mañana y te darás cuenta de que te asusta la idea de vivir sin él. Asintió con firmeza. Tiempo y confianza. Lentamente, pero seguro. ATMN consideró las palabras de su madre. Vale, creo que tengo una base sólida de eso. Bien. Jessin sonrió. Y mucho sexo. ATMN casi escupió su camiseta. Perdón. Es un hombre, cariño. Un hombre rico, poderoso y bastante guapo que viaja mucho por trabajo. Jessin negó con la cabeza, decepcionada por la ingenuidad de su hija. ¿Qué tal tu primera noche con él? Increíble. ATMN no lo dijo, pero madre tarareó con conocimiento de causa al ver la expresión de su hija. Ay, a ti, sabes que no era su primera vez. Tiene los mismos deseos que todos los hombres, multiplicar su descendencia. Si no encuentra satisfacción en ti, empezará a buscarla en otra parte. Y siendo quien es, la encontrará fácilmente. ATMN balbuceó. El conde nunca, no lo conoces. Interrumpió Jessin. Sí, se supone que los Jedi son célibes, pero si no necesitaran esas reglas, no las tendrían. Cariño, nada envenenaría más rápido tu relación, que están haciendo lentamente, que una infidelidad. Te ocultará secretos, minando esa confianza que ambos necesitan desesperadamente, y créeme, acabarás sintiendo resentimiento hacia él. Es instintivo, no podrás evitarlo. Jessin negó con la cabeza. Solo piensa en el conde Dooku con otra mujer y dime qué se siente. Era horrible. A ATMN apenas le costó imaginarlo, y ya sentía un dolor sordo en el corazón, como si le hubieran dado un vuelco el estómago y la hubieran rociado con agua fría de golpe. Además, ahora que tienes un heredero, necesitarás uno de repuesto, añadió Jessin con conocimiento de causa. Averigua qué le gusta a Dooku, sedúcelo, hazlo a menudo. El conde está un poco mayor últimamente, así que no sabes cuánto tiempo te quedará con él. Entonces, ¿eso es todo? ATMN consideró el consejo de su madre. Confianza y tiempo. Y sexo. Y. Eso, digan lo que digan sobre el cinismo o la crudeza de Jessin, su consejo resultó ser justo lo que necesitaban para la relación entre ATMN y su esposo. Con la excusa de necesitar un repuesto, ATMN convenció rápidamente al conde Dooku de reanudar sus relaciones sexuales. Ahora volvían a dormir en la misma cama y a hablar. El conde no parecía darse cuenta, pero bajó la guardia tras un productivo revolcón bajo las sábanas, y ATMN por fin pudo aprender algunas cosas sobre él. Como aprendiz Padawan, el maestro Jedi de Dooku era el mismísimo gran maestro Yoda. Incluso ahora seguía hablando de aquellos días con cariño, aunque había bastante tristeza en su voz. ATMN había oído hablar de lugares como la Sala de las Mil Fuentes y los dormitorios donde dormían los jóvenes. ¿Lo echas de menos?, preguntó, acurrucada a su lado. Sí, admitió él en voz baja. ¿Por qué te fuiste? Dudó un momento, antes de suspirar. Aunque conozco a muchos Jedi sabios e incorruptibles, la orden es menos que la suma de sus partes. Antaño protegía y guiaba la galaxia, pero ahora solo protege los intereses de la República. Pronunció esa palabra con veneno. ¿Qué le pasa a la República?, preguntó ATMN. Dooku frunció el ceño. La intención de una democracia es mantener los intereses de los poderosos ligados a los del público, y en ese sentido la República es peor que un fracaso. ATMN estaba segura de que había algo más, pero no quería ir demasiado lejos. Por ahora entendía que él no odiaba a los Jedi, que aún los amaba profundamente. Dooku simplemente estaba desconsolado. Tanya seguía creciendo a un ritmo seguro y saludable. Casi todas las semanas, ATMN sentía que su hija alcanzaba un nuevo hito. Por suerte, había muy pocos incidentes relacionados con la fuerza.
Solo unas pocas veces la niña empezó a levitar sus juguetes, pero los soltaba rápidamente cuando su madre los recogía. En una ocasión, pareció estar sentada allí, con la mirada perdida en la nada y sus grandes ojos azules, que por un instante parecieron atraer a Atemene hacia ellos, hasta que Dooku abrió la puerta de golpe, rompiendo su concentración. Tienes que tener más cuidado, reprendió Dooku a su esposa, arrodillándose junto a la niña. La sentí llamarme desde el otro lado del palacio. Si yo la oigo, los Jedi también. Lo siento. Atemene sintió que el pánico la invadía. No era mi intención, solo, la estaba mirando a los ojos y olvidé dónde estaba. Dooku siseó y negó con la cabeza. Extendió la mano para darle un codazo en el hombro a su hija, quien estalló en risas. Una sonrisa cariñosa se dibujó en las comisuras de sus labios. Una niña problemática. Tanya agitó las manos con entusiasmo y sin comprender. Maestro. La voz de un droide los interrumpió. De pie en el marco de la puerta estaba uno de los droides de servicio, con los brazos robóticos plegados tras la espalda. Alguien intenta contactarte. El conde se levantó y se giró para mirar a su droide. ¿Se identificaron? Sí, maestro. El droide bajó la cabeza imitando una reverencia. Dijeron que eran el gran maestro Jedi Yoda. Querían hablar de tu hijo. Aunque no lo pensarías al reunirte con él, como gran maestro de la Orden Jedi, Yoda ha lidiado con todo tipo de escándalos imaginables. Aunque todos estaban conectados con la fuerza, y Yoda se aseguraba de que se tomaran en serio sus deberes como Jedi, la triste realidad era que cuando un joven se convertía en Padawan, salía al mundo por primera vez, solo, y con todas las poderosas tentaciones que eso conllevaba. A lo largo de sus cientos de años como maestro Jedi, Yoda había visto adicciones a las drogas, deudas de juego, redes de prostitución, sobornos y, por supuesto, el vicio más peligroso de todos, el amor. Nada podía atrapar la mente de un joven Jedi como el amor. Hacía mucho tiempo que Yoda había perdido la cuenta de la cantidad de niños nacidos de estas uniones ilícitas con los que había tenido que lidiar, y la cantidad de Padawans que habían abandonado la orden por ello. Al final, el consejo casi siempre tenía que dar el ultimátum. Elige, ¿dejarás el templo o te quedarás? A menudo, Yoda simplemente no tenía el coraje para hacerlo él mismo. Era especialmente difícil para las jóvenes Padawans embarazadas, que podían sentir la vida crecer en su interior a través de la fuerza. En esos casos, siempre delegaba en una maestra, preferiblemente de la misma especie que la Padawan. Esos siempre eran los peores casos. Hoy, Yoda casi deseaba tener una de ellas. Dooku era uno de los mayores arrepentimientos del gran maestro. El actual conde de Sereno era el Jedi más grande de su generación y el duelista más hábil de la orden, un héroe para muchos en el templo y un Padawan para el propio Yoda. Ahora se había ido, y su fe en la orden y en el gran maestro estaba completamente destrozada. Una parte de Yoda esperaba que Dooku fundara su propio templo Jedi en el borde exterior. Sin duda, estaba lo suficientemente cualificado para hacerlo y tenía buenos contactos con la nobleza. Por eso Yoda le había dicho a Dooku que guardara su sable de luz cuando se fuera. Una rama de la orden presente en el borde exterior podría ser de gran ayuda para la gente de esa región atribulada. Un templo allí podría contribuir enormemente a prevenir incendios, en lugar de obligar a la orden a estar constantemente extinguiéndolos. Algo así podría incluso haberle traído paz a Dooku. Un buen proyecto en el que poner a prueba su carisma y vigor. Incluso con 60 años, Dooku era increíblemente enérgico, con una presencia naturalmente digna, ideal para el líder de una orden. Eso era lo que Yoda esperaba, e incluso esperaba, por la forma en que el conde hablaba de las deficiencias de la orden Jedi. Ya sabes cómo ser un gran maestro, y luego enséñame. Por favor. En cambio, el conde se casó y tuvo un hijo. Decir que Yoda estaba decepcionado era quedarse corto. Dooku había hablado largo y tendido sobre el borde exterior y sobre ayudar a quienes vivían allí, y cuando finalmente tuvo la oportunidad, decidió establecerse. Si Dooku se hubiera casado por amor, Yoda al menos podría entenderlo, pero en cambio lo que vio fue profundamente inquietante. En la boda, a Yoda le disgustó ver ups gánsteres, señores de la guerra mandalorianos, tiburones solitarios de la Federación de Comercio y a una joven aterrorizada por el matrimonio que le imponía. Hacer la llamada le llevó mucho tiempo. A algunos Jedi les gustaba bromear diciendo que llamar al borde exterior desde Coruscant dependía de la voluntad de la fuerza. Cuanto más lejos tuviera que viajar la señal por el hiperespacio, más probabilidades había de interferencia. A menudo, una llamada simplemente no conectaba o se cortaba a mitad de camino.
Mientras esperaba a que su holoproyector se conectara, Yoda reflexionó sobre lo que le iba a decir a su antiguo alumno. Era un asunto oficial, podía hablar con él como gran maestro de la orden, pero si intentaba hacer valer su cargo, sería más efectivo con el resto del consejo presente. No, hoy Yoda llamaba para hablar con un viejo amigo. Era mejor tratarlo como un asunto menor que había surgido entre viejos amigos. Seguramente, cuando le explicaran toda la situación, Dooku entraría en razón. Sí, Yoda estaba seguro. Finalmente se conectó con un droide de protocolo, que fue a buscar al conde. Maestro Yoda. Dooku se veía bien en el granulado de la holoproyección. Era difícil verlo cuando todo estaba azulado por el proyector, pero había una diferencia de color entre el cabello de las sienes de Dooku y la coronilla. Estaba sucumbiendo lentamente a la influencia del tiempo. ¿A qué debo este placer? Me temo que no es una visita agradable. Yoda dejó entrever su reticencia. En cuanto a tu hijo, hay una profecía. Los labios de Dooku se fruncieron levemente. Entonces, la orden sabe de mi hija. Sí. Al nacer, muchos en el templo sintieron su voz en la fuerza. Era tu hija. Nos dimos cuenta de que sí, cuando sentimos que la calmabas. Yoda intentó sonreírle a su viejo amigo. Felicidades, de parte de la orden. Es fuerte en la fuerza. Ya veo. Dooku no parecía complacido. Y ahora alguien ha tenido una profecía sobre ella. Sí. Yoda asintió. Al principio, la mayoría del consejo creyó prudente que entrenaras a los tuyos. ¿Y ahora? Habrá otra votación. Yoda bajó la cabeza. Solicité, sí, que te permitiera hablar ante el consejo. Hubo un momento en que Dooku pareció molesto, casi furioso, pero pronto bajó la cabeza. Gracias, mi viejo maestro, por darme esta oportunidad de hablar ante el consejo. Es una nimiedad. Es poca cosa que un padre tenga la oportunidad de hablar del futuro de su hijo. La voz de Dooku era cáustica y amarga. Yoda contuvo un suspiro. No pretendía que su cortesía hacia Dooku se interpretara como condescendencia. En cambio, dijo, espero verte pronto. Estaré en Coruscant pronto, respondió Dooku antes de colgar. Yoda suspiró y guardó su holocasastro. Aquella había estado lejos de ser la llamada amistosa para resolver un asunto sencillo entre viejos amigos y colegas que esperaba. ATMN no podía creer que su sabio esposo pensara que iría solo a Coruscant. Sin decirle una palabra, le ordenó a un droide que empacara sus cosas y se dirigió a su nave personal. ATMN solo pudo ordenarle a un droide que empacara para ella y Tanya y dirigirse directamente a su nave con su hija. El conde siempre sabía dónde estaban. A estas alturas, ATMN estaba bastante segura de que tenía algo que ver con la fuerza. Cuando subió a bordo, se dirigió directamente hacia su esposa, visiblemente furioso, aunque no dijo ni hizo nada. Tanya y tú se quedarán aquí, dijo con firmeza. No, dijo ATMN, y tomó asiento, balanceando a su hija asustada sobre su cadera. La pequeña Tanya miró a su madre y a su padre, nerviosa. ATMN sabía que su pequeña no entendía lo que estaba pasando, pero obviamente veía que todos estaban preocupados por algo. ATMN, debes quedarte aquí en Sereno, advirtió Dooku. No, no me quedaré sentado esperando mientras un consejo de ancianos decrépitos decide el futuro de mi hija. Dijo ATMN con firmeza. Además, siempre he querido ir a Coruscant. ATMN, dijo Dooku apretando los dientes, sin gritar. Los Jedi no son inmunes a la tentación. Será mucho más difícil convencerlos de que dejen ir a mi hija si la tienen en sus garras. ATMN lo miró con el ceño fruncido. Ya estás pensando mal en esto, esposo. ¿Y cómo debería pensar yo en esto, esposa? Estás pensando como un Jedi. Le susurró, ni como padre, ni como conde. Dooku estaba furioso. Tonterías. Ya no eres un Jedi. Insistió ATMN. No puedes aparecer así como así y presionar al consejo para que nos deje en paz. Toda la república los apoya. Sereno puede separarse de la república, interrumpió Dooku. Ya lo hemos hablado. No seas tonto. Medio planeta te aclamará y la otra mitad se rebelará. Puede que odien a la república, pero ahí está todo lo que les importa. Gritó ATMN. No puedes irte de la noche a la mañana, al menos necesitas hacer algunos arreglos. Ya se han hecho los arreglos, respondió Dooku, con tono seguro. ATMN estaba segura de que estaba fanfarroneando. Pero aún no están listos, ¿verdad? Preguntó ATMN. Si no, ya nos habríamos ido. El conde frunció el ceño. ¿Me escucharás? Debes irte. No, respondió ATMN con firmeza. Nos necesitas. No.
Tienes que traer a Tanya porque si desafías al Consejo Jedi abiertamente, no tendrán más remedio que tratarte como un enemigo, dijo ATMN. No se rendirán sin luchar, esposo. Y ganarán esa batalla. Pueden conseguir una orden judicial. Solo tienen que demostrar que no estamos preparados para criar a la niña nosotros mismos, y sería peligroso para nosotros intentarlo. Dooku abrió la boca para responder, pero la cerró. Tenía razón, aunque le dolía admitirlo. Si Tanya viene, yo también, continuó ATMN. No puedes dejar que te vean asustado, enfadado o como si intentaras ocultar o proteger algo. Todas esas cosas describían a ATMN a la perfección en ese momento, se dio cuenta. Esposo, necesitas que el Consejo Jedi crea que Tanya ya está en sus manos. Tienes que hacerles creer que la diferencia entre entrenarla y entrenar a uno de ellos no es importante. La miró fijamente un buen rato, y ella pudo ver el torbellino de pensamientos tras esos ojos normalmente indescifrables. Finalmente, exhaló por la nariz y se dio la vuelta. Veo que no te moverás. Bajó la rampa de vuelta a la casa. Haré que los droides recojan tus cosas. ATMN ya se había encargado de eso, pero no lo corrigió. La dignidad y la compostura eran importantes para el conde, y reprimirle la ira por el hecho de que ella había ganado la pelea no les haría ningún bien a ninguno de los dos. Un momento. Acabamos de tener nuestra primera pelea, murmuró para sí misma, conmocionada. ATMN miró a Tanya, quien, entre los gritos y las voces alzadas, no había dicho ni pío, solo los miraba con ojos abiertos y atentos. Bueno, al menos no te preocupa nada. ATMN rió entre dientes y la hizo rebotar. Nunca antes el viaje a Coruscant se le había hecho tan largo. Cuando aún era miembro de la Orden, Dooku tenía fama de impaciente, siempre exigiendo acción en lugar de precaución, pero el Consejo Jedi prefería no hacer nada casi todos los días. Solía descartar esa imagen de sí mismo. Estaba acostumbrado a viajar grandes distancias, a esperar con calma para hablar con la gente en eventos y a esperar el tiempo necesario para lograr sus objetivos. Siempre que la espera no fuera innecesaria, estaba dispuesto a hacerlo. Hoy, Dooku prácticamente se removía en su silla. No era el piloto de su propia nave estelar, tenía droides para eso, y normalmente eso le venía bien, pero hoy no tenía nada que hacer más que sentarse y meditar. Las luces pasajeras de innumerables estrellas se difuminaban junto a la nave, haciendo que el hiperespacio pareciera un brillante túnel azul plateado y proyectando una pálida luz parpadeante sobre su rostro. No podía meditar, simplemente estaba demasiado inquieto. La idea de que Tanya fuera al templo había despertado algo en él que no se había dado cuenta de que existía. Una veta de posesividad que aún le resultaba extraña. Tras terminar la llamada con Yoda, Dooku casi estaba listo para subir corriendo las escaleras del templo y, ¿qué? ¿Luchar contra el consejo? ¿Obligarlos a ceder con su sable de luz en la mano o a callarlos a gritos? Quizás Yoda tenía razón sobre el peligro de estos vínculos. Dooku suspiró y, en un momento de debilidad, se tapó la cabeza con las manos. Era asombroso tener planes tan claros para el futuro y, sin embargo, de alguna manera, sentirse tan perdido. Tenía suerte de que ATMN estuviera allí. No era que no la hubiera apreciado antes, había hecho un excelente trabajo como esposa, criando a Tanya y administrando el Palacio Sereno cada día más, pero Dooku se dio cuenta de que no la había respetado hasta ahora. Era la primera vez que ella le decía que no. Obviamente, no quería que se acostumbrara a ello, pero en este caso tenía razón. El Consejo Jedi tendría que estar a la altura de cualquier desafío que les lanzara, y como individuo, Dooku no tenía ninguna posibilidad de superar el poder combinado de los Jedi respaldados por la República. Con el tiempo, aumentaría su fuerza, pero por ahora estaba obligado a seguir las reglas del Consejo. La puerta del puente se abrió, y Dooku no necesitó girar la cabeza para saber que ATMN estaba allí. Tanya está dormida, dijo ATMN, antes de acercarse y sentarse junto a Dooku, con su perfume floral haciéndole cosquillas en la nariz. Su esposa siempre había sido guapa, incluso una gran belleza. Desde que dio a luz a Tanya, también había ganado algo de peso, lo que le había dado un poco más de volumen a sus mejillas y caderas. De alguna manera, descubrió que no le importaba demasiado. Algo en su rostro debió delatar su inquietud. ATMN se acercó, tomó su mano entre las suyas y la colocó sobre su regazo. ¿Estás bien? No lo estaba. Dooku estaba conmocionado, a punto de arremeter y extrañamente exhausto, pero no podía decírselo. Ahora mismo, Dooku necesitaba ser poderoso, tener el control y concentrarse. La miró y vio la preocupación en su rostro, y la mentira murió en sus labios.
Incluso sin la fuerza, estaba seguro de que ella podía verlo a través de él. Sin nada que explicarle, permanecieron en silencio un largo rato. El zumbido del hipermotor y el destello de miles de millones de estrellas acompañaban el sonido de su respiración y la articulación ocasional de las extremidades mecánicas del piloto droide al ajustar ligeramente su rumbo. Finalmente, ella preguntó en voz baja, ¿cómo es el templo? Dooku hizo una pausa, reflexionando un momento antes de responder. El templo se encuentra en lo alto de Coruscant, a la vista del propio Senado. Es imposible imaginar la altura de las torres. Incluso con los sistemas climáticos del planeta, Coruscant siempre ha sido muy frío. Comparado con el mundo exterior, el templo era cálido. Seguro. Al entrar, se puede sentir el cambio en el aire. Para alguien criado fuera de la orden, los Jedi siempre parecen fríos y distantes, pero si te crías entre ellos, puedes percibir los sentimientos mutuos en la fuerza. Puede que no nos abracemos, nos besemos o lo que sea, pero ¿qué necesidad tienes de eso cuando puedes compartir el mismo afecto? Se supone que los Jedi no deben tener apegos, pero había un amor verdadero dentro del templo. Entre ellos existía un vínculo profundo, antiguo y poderoso, una cadena ininterrumpida que se extendía en las brumas de la historia y se extendía a milenios invisibles. No se habla de él, no se cuestiona. Estaba ahí, imperturbable y conectando a todos, incluso cuando salimos de sus muros. Era un gran consuelo saber que en el templo siempre había Jedi meditando y observándonos a través de la fuerza. Pero te fuiste, murmuró ATMN. Hubo una larga pausa, antes de que Dooku asintiera. Pero me fui. Su voz, normalmente un potente y grave retumbante, sonó débil incluso para él mismo. Su esposa le puso una mano en el hombro, sin necesidad de preguntar por qué, pero comprendiendo que sufría. Está bien llorar, murmuró. A Dooku se le hacía un nudo en la garganta, pero se lo tragó. No, todavía no, dijo, forzando la voz a sonar firme. Necesito serenarme. Miró a ATMN y vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Esposa, por favor. No puedo hablar de esto ahora. Ella asintió, sollozando levemente y poniéndose de pie. Sacó un pañuelo y se secó las mejillas. Tienes razón. Ahora no es el momento adecuado, coincidió Dooku y se puso de pie. Tenemos que ser fuertes. ATMN le sonrió y extendió la mano para masajearle el bíceps. Fuertes. Sí. Por Tanya. Por nuestro hijo. Y entonces, con el labio inferior tembloroso, ATMN extendió la mano y rodeó a su esposo con los brazos, acercándose más para abrazarlo. Dooku bajó la vista hacia la coronilla de su esposa, con los brazos levantados por encima del hombro, sorprendido. Había estado prestando tan poca atención a la fuerza que no había notado sus intenciones. Tras unos largos segundos sin saber qué hacer, Dooku bajó lentamente los brazos y los rodeó con ellos. Era la primera vez que se abrazaban. No, Dooku se dio cuenta de que era la primera vez que lo abrazaban. Permanecieron así un largo rato, y él no sabía qué hacer con los brazos. Sin otra idea, levantó la palma de la mano para acariciarle la espalda lentamente, como haría para relajar a Tanya. ATMN levantó la cabeza para mirarlo, con una ceja arqueada y los ojos brillantes de diversión, y él se detuvo. Disculpas, murmuró. A ATMN se le escapó una carcajada y se apartó. Estuvo bien, lo hiciste de maravilla. En la fuerza que irradiaba algo parecido a una epifanía. Había aprendido algo sobre él que consideraba importante, aunque Dooku no estaba seguro de qué. Volvió a tocarle el brazo. Me alegro. Bueno, eso sí que lo sabía. Bien. Eso provocó otra carcajada, y ATMN se secó los ojos. Vale. Tenemos 12 horas para llegar a Coruscant. Voy a cambiarme y luego intentaremos pensar en un plan. Una idea excelente. ¿Y qué le hacía tanta gracia? ¿Se reía de él? Volvió a sonreír y luego se dio la vuelta por donde había venido. Se oyó un siseo de gas al abrirse y cerrarse la puerta, y Dooku se quedó solo en el puente de mando. Solo al sentarse notó que su nerviosismo se había disipado casi por completo. Ese pozo de miedo en su interior parecía haberse derretido por sí solo. Qué extraño. Pero nada desagradable. Al principio, el mundo ciudad de Coruscant lucía exactamente como ATMN siempre lo había imaginado. Un planeta entero resplandeciente con la luz de la civilización, con grandes grietas doradas relucientes que recorrían su superficie como océanos de lava fundida. Incluso había grandes hilos de luz amarilla que lo cubrían y se extendían hasta los confines del espacio.
ATMN se quedó boquiabierta al darse cuenta de que esa hilera de luces era en realidad una asombrosa colección de naves de todas las formas y tamaños, desde naves personales hasta cargueros. Entonces notó la enorme cantidad de transportadores de carga. Las enormes naves estaban dedicadas exclusivamente a maximizar el espacio de almacenamiento, y estaban tripuladas casi en su totalidad por droides, con múltiples rutas espaciales dedicadas exclusivamente a ellos. La cantidad de estas naves que el transporte diplomático terreno oficial pasó camino a la superficie del planeta superaba la capacidad de interés de ATMN. Algunos llaman a este mundo la boca de la galaxia, dijo Dooku, observando la reacción de su esposa con cierta perplejidad. No hace más que consumir y exigir más, mientras alardea a viva voz de su propia grandeza. ¿De dónde viene toda la comida? ATMN tuvo que asumir que eso era lo que transportaban la mayoría de las naves de carga. De ningún lugar, respondió Dooku. Hay varios planetoides en este sector, terraformados exclusivamente para el cultivo de alimentos, pero incluso ellos solo pueden satisfacer una fracción de las necesidades de Coruscant. Hay invernaderos en el planeta, enormes, pero me atrevería a decir que toda la galaxia exporta a Coruscant de una forma u otra. Plasma, hipermateria, comida, agua, duracero, incluso seres inteligentes. Dooku miró por la ventana hacia un carguero que pasaban, con la matrícula de Naluta. La boca lo tiene todo y le importa poco el sabor. ATMN no sabía qué pensar. Era horrible, en cierto modo. Una galaxia entera de seres conscientes unidos irrevocablemente al servicio de una ecumenópolis insaciable, ingrata e imparable. A medida que se acercaban, el horizonte del mundo cambió de una borrosa mancha a torres visibles con líneas de tráfico de deslizadores pasando entre ellas. Bajo ellos, la superficie del planeta era un laberinto de edificios diminutos, callejones y calles que se entrecruzaban, con alguna abertura ocasional que revelaba un túnel de luces brillantes y tráfico entrecruzado. Te sorprendería lo cara que es la vivienda. Dooku frunció el ceño con vaga desaprobación. Algunas de estas torres valen más que el PIB de un planeta pequeño, sobre todo las más cercanas al distrito senatorial. ¿Cómo es posible?, preguntó ATMN, atónita. Coruscant está peligrosamente superpoblado. Incluso un apartamento básico en la superficie supera el coste de la mayoría de las familias. Un casero en una de estas torres puede cobrar el precio que quiera y recibir unos ingresos que harían sonrojar a un UT. Entonces, ¿cómo puede alguien permitirse vivir aquí?, murmuró ATMN. La mayoría no, respondió Dooku. La ciudad subterránea tiene una población aún mayor que la superficie. No hay datos censales disponibles, pero la mayoría estima que hay entre 2 y 3 veces más seres conscientes no registrados bajo la superficie que en la superficie. Incluso el área bajo la superficie de Coruscant estaba poblada por incontables miles de millones. No, billones. ¿Cómo pueden no estar registrados? Gran parte de los niveles inferiores están controlados por delincuentes y poblados exclusivamente por inmigrantes ilegales. Cuanto más se profundiza, peor se pone la situación. Para quienes están en los niveles más bajos, la idea de un sol es un mito extraño, tan ajeno y distante como la idea de la República y los Jedi. Aquí arriba se realizan obras que provocan el derrumbe y desplazamiento de túneles, aplastando a miles de personas en lo que debe parecer un desastre natural, y cortando rutas y autopistas que conectaron comunidades durante generaciones, para nunca volver a abrirse. Dooku se giró para mirar a su esposa. Como conde de Sereno, es conmovedor darse cuenta de que las bandas criminales recaudan fondos de protección de poblaciones mayores que las de planetas enteros, incluido el mío. Estos vastos imperios surgen, caen y vuelven a resurgir, con idiomas, religiones y significados culturales únicos, y ricas y antiguas tradiciones. Todo esto ocurre desapercibido, sin registro, sin discusión para la galaxia en su conjunto. Un extraño y primitivo escalofrío recorrió la espalda de ATMN, y se aferró al brazo de Dooku instintivamente en busca de calor. Es demasiado, murmuró, extrañamente abrumada y horrorizada. Este mundo es demasiado. Por un momento, Dooku dudó, luego extendió la mano para rodear la cadera de su esposa, abrazándola con fuerza. Acabas de describir el mayor problema que enfrenta toda la galaxia. Incluso otras ecumenópolis como Nar Shaddaa y Emperatriz Theta se ven eclipsadas por la escala y las necesidades de Coruscant. ¿De verdad que sí? Demasiado. Después de eso, guardaron silencio hasta que finalmente el templo Jedi apareció a la vista. Para ser un pilar tan antiguo e importante de la República, a ATMN le resultó casi decepcionante.
Comparado con el vasto edificio sobre el que se alzaba, o incluso con el Senado Galáctico que se alzaba a lo lejos, parecía bastante humilde. Estaba tallado en piedra color marfil, con una sencilla forma cuadrada que se estrechaba hacia adentro en la parte superior y terminaba en una superficie plana. En lo alto había 4 pequeñas torres en forma cuadrada que rodeaban una torre central. Junto a ella había una gran zona de aterrizaje llena de naves de todo tipo, algunas diplomáticas y otras de ciudadanos que querían pedir ayuda a los Jedi. A medida que su nave se acercaba, ATMN distinguió a un hombre con túnicas Jedi de pie en el puerto, aparentemente esperándolos. Cuando la rampa de aterrizaje descendió, ATMN experimentó por primera vez el aire de Coruscant. Era tenue como la cima de una montaña y olía a metal viejo y ozono, probablemente por el plasma que ardía en los incontables deslizadores. También hacía tanto frío como Dooku le había advertido, con una brisa gélida que le alborotó el pelo al descender por la rampa de aterrizaje de su nave. Comparado con las cálidas y secas praderas de Raxus Secondus o las húmedas selvas de Serenó, ATMN lo encontró bastante refrescante. Qui-Gon saludó Dooku mientras bajaba por la rampa hacia su amigo. Dooku, me alegro de verte, respondió el hombre. Por la calidez con la que hablaban, ATMN esperaba que se abrazaran, se dieran la mano o incluso se besaran las mejillas, pero en cambio se quedaron a una distancia respetuosa. A ATMN le pareció extrañamente frío, pero si esto era lo más cerca que 2 buenos amigos Jedi podían llegar a estar, explicaría algunas cosas sobre la relación entre Dooku y ella. No era que su esposo en particular fuera el raro en cuanto a afecto físico, sino que todos los Jedi eran realmente topes. Parecía que estaban a punto de iniciar una conversación que ella no podía seguir, así que ATMN se encargó de recordarle a su esposo que estaba allí, dándole un ligero golpe en el codo con la mano libre. Dooku los presentó con delicadeza, como si hubiera tenido esa intención desde el principio, cuando ella sabía que no. Qui-Gon, esta es mi esposa ATMN y mi hija Tanya. Para ATMN, Qui-Gon pareció educado al saludarla, pero su verdadera atención parecía estar en su hija. Con solo 1 año y pico, Tanya parecía más interesada en observar las largas filas de exóticos deslizadores que sobrevolaban el cielo que en Qui-Gon. Como muchos niños, había nacido con ojos azules, pero aún podían oscurecerse con el tiempo. En ese momento, sus grandes ojos azules se movían constantemente, absorbiendo cada imagen y sonido de Coruscant con evidente fascinación. Comparado con un planeta ciudad, ¿cómo podría un simple caballero Jedi mantener su interés? Encantada de conocerte, le dijo ATMN a Qui-Gon, y él la miró. Dooku habla de ti a menudo. Dooku arqueó una ceja, probablemente porque era una mentira descarada. Rara vez, o nunca, hablaba de su tiempo en la orden, pero eso no importaba. La cuestión era causar una buena primera impresión. Me cuesta imaginar que mi esposo sea un joven caballero apuesto. Qui-Gon sonrió al oír eso fue incluso antes de mi época. Dooku fue quien me entrenó para ser un caballero Jedi. Vaya, ATMN sonrió con interés. ¿Fue un buen Jedi en su época? Una mirada triste cruzó el rostro de Qui-Gon y dijo en voz baja. Tu esposo es el mejor Jedi que conozco. Había una especie de tensión no resuelta en él. Creía que había dejado la orden. ATMN fingió cierta ignorancia efervescente solo para mantener la conversación. Qui-Gon parpadeó al oír eso, despertando de sus recuerdos. Sí, pero ser Jedi es más que la orden y el consejo. Miró a Dooku. ¿No es cierto, maestro? Tema para otra ocasión, dudó Dooku. No sería prudente hablar mal del consejo cuando pronto hablaré con ellos. Sí. Qui-Gon dudó. Eso es precisamente lo que necesitaba hablar contigo. La profecía sobre Tanya. Es muy importante que, viejo amigo, habrá tiempo de sobra para hablar de eso más tarde. Dooku lo interrumpió con firmeza. Ahora mismo me gustaría instalar a mi esposa e hija en una habitación de invitados. Qui-Gon parpadeó. ¿No vas a ver al consejo ahora mismo? Dooku negó con la cabeza y sonrió. Vinimos directamente de Serenó. Fue un viaje largo y bastante agotador. Sería una tontería dirigirnos al consejo sin que nos sintiéramos cómodos. Qui-Gon pareció sorprendido. Dooku, te han estado esperando desde que llegaste al sistema. Un simple error. Nadie en el consejo es padre, no comprenden las necesidades de un recién nacido. Estás pasando por alto el punto deliberadamente, insistió Qui-Gon, y ATMN oyó un dejo de frustración en su voz. En política he aprendido algo muy importante. Dooku habló en voz baja para evitar que lo oyeran.
cualquier voto se decide antes de emitirse. No quisiera comparecer ante el consejo y enterarme de que han votado en mi contra demasiado tarde para cambiarlo. ¿Te refieres a manipular al consejo? Ki-gon parecía desaprobarlo. Me refiero a conservar a mi hija, replicó Dooku. Ki-gon, deberías considerar observarme y ver qué hago ahora. Quizás tu antiguo maestro aún tenga algo que enseñarte. El templo Jedi contaba con varias habitaciones de huéspedes bastante modestas para los visitantes, pero no eran conocidas por su lujo. Al ser una orden de monjes, cualquier cosa demasiado lujosa se consideraba obscena, por lo que las habitaciones eran modestas, con una decoración minimalista y paredes de duracreto sin pintar. Incluso la habitación reservada para los diplomáticos importantes era muy similar, pero con algunas habitaciones adicionales para los sirvientes y una pequeña sala de recepción. Siendo el conde de Serenó, y además un viejo amigo, el consejo les había asignado a Dooku y a su familia la habitación de los diplomáticos. En contraste con las paredes blancas y grises, o los muebles oscuros y sin adornos, ATMN había traído varios juguetes coloridos y libros ilustrados de colores vivos. Su hija vestía un mono rosa esponjoso y descansaba en el regazo de su madre, con un aspecto bastante fuera de lugar en el austero entorno. Con casi un año, se estaba convirtiendo en un bebé grande, y si la dejaban sola, empezaría a intentar ponerse de pie. Le fallaba el equilibrio y se había caído de espaldas varias veces, pero ATMN sabía que era solo cuestión de tiempo para que su hijo dominara la locomoción. Incluso ver a su hijo aprender algo tan básico la llenaba de orgullo como madre. Dooku estaba sentado frente a ellos, pensativo. ATMN había notado que tenía esa mala costumbre. Planeaba en silencio, sin compartir sus planes ni preocupaciones, lo que a veces no servía de nada. Como ahora. Bien, entonces hay 12 puestos en el consejo, dijo ATMN en voz alta, para captar su atención. Necesitamos 7 votos, y solo tenemos hasta la próxima reunión del consejo para conseguirlos. Y uno de ellos debe ser Yoda, asintió Dooku. El resto del consejo rara vez se opondrá a él. Muy bien, ¿quién primero? ATMN sostuvo a Tanya en su regazo, haciéndola mecer. La niña pequeña se retorcía y reía, sin darse cuenta de lo que sucedía en la habitación. Yadle, respondió Dooku con firmeza. Es una vieja amiga, y probablemente dé algunas pistas sobre el resto del consejo. Su opinión sobre los Jedi y la República nunca fue tan diferente de la mía. Casi no hará falta convencerla, si es que hay que convencerla. Quizás deberíamos invitarla a cenar, sugirió ATMN. Me gustaría conocer a algunos de tus viejos amigos. Seguro que lo disfrutará, pero tenemos que darnos prisa, así que no podemos esperar a la noche. Ha sido un placer conocerte, dijo Yadle, poniéndose la túnica Jedi. De verdad, ATMN, fue un desayuno delicioso. ATMN no era precisamente una chef, pero cualquiera podía seguir una receta, y de vez en cuando le gustaba preparar algo rico para ella o para Dooku cuando estaban en casa. Además, 2 viejos amigos poniéndose al día con una comida casera era el público más fácil de complacer. La diminuta Jedi verde estaba encantada de volver a hablar con Dooku, a quien no había visto en años. De verdad, me habría encantado ir a la boda, pero el consejo está más ocupado que nunca últimamente, dijo Yadle. De eso no tengo ninguna duda. Dooku se levantó para acompañar a su viejo amigo a la salida. ¿Cuántas veces has tenido que viajar al borde exterior solo en el último año? Más de las que puedo contar. Yadle suspiró. Tantos problemas en una región tan extensa, y siempre estamos tan lejos. A veces pienso que deberíamos trasladar el templo. Nos ahorraríamos tener que ir y venir corriendo cada vez. El consejo jamás lo aceptará. Sí, jamás, coincidió Yadle con tristeza. Luego se animó, levantando sus largas orejas verdes mientras miraba a Dooku. Pero, contigo a ir fuera personalmente, espero que puedas empezar a marcar la diferencia. Esa es mi esperanza. Dooku sonrió. Entonces votarás a mi favor. Sí, lo haré. Asintió Yadle. La tradición de no permitir que los Jedi tengan hijos quizá era necesaria en su momento, pero ahora, está causando problemas. Yadle rió. De los cuales tú eres solo uno. Dooku rió con ella. ¿Y los demás? ¿Cómo se siente el resto del consejo? Oh, Dooku, sabes que si fueras cualquier otra persona no habría ninguna excepción. Yadle hizo una pausa. Pero creo que Yarael y Plo están dispuestos a votar conmigo a tu favor. Hablaré con ellos para confirmarlo, pero Mace Windu ha hablado de esto y parece oponerse firmemente, y Kia y Ed parecen estar de acuerdo con él. Yoda ha guardado silencio, al igual que los demás.
Tras marcharse, ATMN exhaló. 3 menos 4 para el final. ¿Quién sigue? Entiendo tu postura, Dooku, de verdad, pero piensa en el efecto que tendría hacer esta excepción ahora, dijo Adi Gallia. ¿Una excepción? Se burló Dooku. Para nada. Entrenaré a Tanya como Jedi, y el consejo supervisará. Dooku, si Tanya no fuera tu hija, estaría de acuerdo, pero el riesgo de que tú o ella se apeguen es demasiado grande. Adi, necesito un heredero o mis posesiones en Sereno son vulnerables. Ya sabes cómo se hacen las cosas en el borde exterior, con todos los varones y condes. La sangre es importante, y sin la mía todo se derrumbará. Sí, bueno, todavía tienes esposa, Dooku. Estoy seguro de que puedes tener otro hijo. Quizás por primera vez en su vida, Dooku comprendió los sentimientos de un padre al que le arrebataron a su hija. Adi era conocida por ser brusca y cáustica a veces, pero que hablara de su hija como si fuera desechable puso a prueba su autocontrol por un momento. Dooku reprimió su ira y probó un enfoque diferente. Un nuevo templo en el borde exterior será justo lo que la galaxia necesita, y el poder de mi hija demuestra que esta es la voluntad de la fuerza. Adi hizo una pausa. Ahora parece que Qui-Gon te está influenciando. Hasta cierto punto, quizás. Dooku concedió. Adi, siempre has prestado atención a la galaxia en general, y sabes que necesitamos esto. Por un momento, Adi no dijo nada. Dooku aprovechó su ventaja. Ya hemos cometido demasiados errores que podríamos haber evitado. Galidran ocurrió porque estábamos demasiado lejos de los acontecimientos para comprender lo que estaba sucediendo, y la necesidad de actuar con rapidez significó que nos metimos en un desastre sin sentido. Eso sin mencionar lo que lograron idiotas como Dagonet o Larik. Sí. Adi suspiró, asintiendo. Todos ejemplos de mala conducta senatorial. Exactamente. Dooku presionó. Tiene que haber un templo en el borde exterior que comprenda lo que realmente sucede ahí fuera, y no puede depender del Senado o lo arruinarán todo de nuevo. Como conde de Sereno, puedo construir un templo y financiarlo yo mismo. Algunos dirían que eso significa que no tendrás supervisión, señaló Adi. La tendrá, replicó Dooku. De ti y del resto de la orden. Pero no entiendo por qué todo eso significa que tu hija no puede ser entrenada aquí. Porque esta es la voluntad de la fuerza, dijo Dooku con firmeza. Esperó, dejando que el silencio hablara por él. Adi parecía contradictoria, pero Dooku se mordió la lengua. Había dicho lo suyo, y sabía que no podía parecer demasiado desesperado o la convencería de que ya estaba peligrosamente apegado a ella. Tienes razón, Dooku, respondió Adi finalmente. No sé si esto es la voluntad de la fuerza o no, pero algo tiene que cambiar. Entonces tengo tu voto. Sí, Dooku, suspiró Adi, aparentemente aliviada de haber tomado finalmente una decisión. Pase lo que pase, sé que, entre todos, en ti puedo confiar. Eso sumaba 4. Por sugerencia de su esposo, ATMN llevó a Tanya al patio para ver el único árbol que la mayoría de los Jedi conocerían hasta que abandonaran el templo por primera vez. Incluso la sala de las 1000 fuentes solo contenía algunos arbustos, por lo que el único árbol en el patio de la azotea tenía un significado espiritual para la orden. ATMN incluso podía entender por qué, ya que la mayoría de la orden se había criado en Coruscant desde la infancia. Para ella, el árbol parecía, bueno, pequeño. Crecía en un lecho de tierra poco profundo, en una atmósfera alta con solo una tenue luz solar la mayor parte del día, así que era de esperar. Comparado con los grandes bosques de Raxus o Sereno, parecía pintoresco. Sacudiendo la cabeza con desconcierto, ATMN murmuró. «¿Qué gente tan extraña y aislada son estos Jedi?» «¿Así que lo es?» Se sobresaltó ATMN, girándose para descubrir que no estaba sola. Allí, justo detrás de ella, estaba la diminuta figura verde del gran maestro de la Orden Jedi. «Lo siento, no quise, de acuerdo, lo es». Yoda rió entre dientes, su tono agudo acentuó la risa. Para alguien fuera de la orden, debemos ser extraños. De verdad no quise ofender, es solo que, bueno, tienes razón. Los Jedi me parecen muy extraños. Yoda se acercó contoneándose, golpeando el suelo con su bastón a cada paso. Como ATMN no había oído ese sonido antes, no lo sabía, pero de alguna manera el anciano se había acercado sigilosamente. Tengo una pregunta, si me permite. Esto no formaba parte del plan. Si decía algo malo, Yoda podría votar en contra de que se quedara con su hija. Se suponía que Dooku era quien buscaba votos. Ahora mismo estaba hablando con Plo Koon.
El gran maestro de la orden no debía buscar a Atemene solo. Atemene se giró, interponiéndose entre su hija y el anciano, rompiendo el contacto visual al hacerlo. ¿Qué querías preguntar? El hombrecito verde hizo una pausa antes de decir, lo siento. No quise asustarte, no quise. No pasa nada, dijo Atemene rápidamente. Solo me sobresalté. Haz tu pregunta. Yoda la miró con tristeza antes de preguntar en voz baja. ¿Te ha tratado bien, Dooku? Eso es, privado, respondió Atemene con voz baja. Yoda lo pensó un momento antes de decir en voz baja, lo siento. No pretendo entrometerme. Pero Dooku, mi padawan, una vez lo fue. Tras una breve pausa, Atemene lo miró. Si no hubiera visto nada más que a un anciano pequeño y frágil, con aspecto preocupado por alguien a quien apreciaba, no habría respondido. La expresión en el rostro de Yoda la conmovió. Sabía que lo más inteligente sería no decir nada, pero no pudo evitar darle algo. Nuestra relación ha cambiado. Cuando nos casamos, él siempre estaba ocupado y me daba miedo hablar con él, pero ahora, bueno, sigue ocupado, pero ahora formo parte de eso. Sonríe de vez en cuando y nos sentimos cómodos juntos. Ahora me habla, y no solo de nuestros asuntos o de Tanya, sino de sus pensamientos y sentimientos. Ya no le tengo miedo, y no estoy solo, estamos juntos. Creo que lo he ayudado. A recuperarse, tal vez. ¿Recuperarse? Preguntó Yoda. Atemene se mordió el labio un momento, sin saber qué responderle el anciano. Creo que la orden lo quebró. Yoda se alejó, con el rostro ensombrecido. Esperaron en silencio unos instantes más. Disculpe la molestia. Yoda se dio la vuelta y se fue,